noches, compañeros, estimada tutora. El día de hoy nos reunimos para hacer la sustentación de nuestro trabajo de metabolismo primario del curso de bioquímica vegetal, dentro del cual vamos a tratar temas como respiración, fotosíntesis, glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de proteínas. Tutora, estamos presentando un poco de inconvenientes con la señal, entonces van a haber momentos que vamos a hacer un poco de cortes con la cámara, pues para que pueda funcionar mejor. Entonces damos inicio. Bueno, como primera medida vamos a trabajar el tema de respiración celular. Decimos que la respiración celular da inicio en las mitocondrias. Pues ese es un organelo importante para las células, pues es la encargada de la respiración. Este proceso de respiración da energía a la célula, es como un motor para el funcionamiento de las células. Es un proceso catabólico en la cual se le provee energía a las células. Es decir, que a partir de moléculas grandes se degradan para formar moléculas más pequeñas y a partir de energía por medio de un nucleótido genera ATP para generar, pues obviamente, energía. La respiración podemos encontrar que se divide en dos, como es la respiración aerobia, que es con oxígeno, y la respiración anaerobia, que es sin oxígeno. Todo este proceso, ¿cómo se da? Entonces da inicio una molécula de glucosa que inicia un proceso catabólico para generar moléculas menos complejas. Este proceso inicia con la glucólisis. Se da en el citoplasma de las células. En este proceso la célula se hace más pequeña, convirtiéndose en piruvato o ácido pirúvico, y se generan dos moléculas de ATP. Para la respiración aeróbica, el piruvato se convierte en una molécula más pequeña denominada acetil-CoA, lo que le permite de esta manera entrar a la mitocondria y dar inicio a la respiración celular. Una de las partes más importantes de la mitocondria es la matriz, que es el camino ondulado, y la cresta, que es la orilla del camino. La molécula de acetil-CoA entra a un proceso muy importante llamado el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz de la mitocondria. Parte del acetil-CoA se degrada produciendo CO2 y los átomos de hidrógeno son transportados por enzimas que los transfieren a partir de ATP. En el último paso, que es el más relevante y de mayor importancia, es la cadena de transporte de electrones que ocurre en la cresta de las mitocondrias, ocurriendo así el proceso de oxidación, donde hay pérdida de electrones, pasa de molécula a molécula, generan energía, el ADP se convierte en ATP, y como es un proceso con presencia de oxígeno, parte de los protones de hidrógeno se unen a las moléculas de oxígeno formando agua. En este último paso es donde más moléculas de ATP se están generando, más o menos son 36 moléculas que se generan. También encontramos la respiración anaerobia, que pues es un proceso sin oxígeno. Esto ocurre en el citoplasma de la célula, donde el piruvato se va por una parte de fermentación. Entonces la encontramos en dos formas, de la manera láctica y fermentación por alcohol. En la manera láctica encontramos un ejemplo, y se puede decir que sean las células musculares. Cuando un ser humano realiza ejercicio y nuestros músculos no tienen suficiente oxígeno, se genera ácido láctico, que es una fuente de energía. En este proceso se produce una cantidad de 2 ATP. Y pues en la fermentación con alcohol se produce y se dan las levaduras, y también hay una producción de ATP en una menor proporción. Eso les puedo compartir acerca de la respiración celular. Pues anexo a esto, quería pues al compañero Jonathan hacerle una pregunta acerca del tema. Quisiera que por favor me respondieras
¿Cuáles son los principales procesos metabólicos que ocurren para dar paso a la respiración celular? Ok, los principales son la glucólisis, la oxidación de piruvato, el ciclo de Krebs y por último la fosforilación oxidativa. Muchas gracias, compañero. Perfecto a tu respuesta. Continuamos con el tema de la fotosíntesis. Hola, muy buenas noches a todos. El tema que les voy a exponer, o el que les voy a dar conocimiento, es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso químico que convierte la energía luminosa del sol en la energía química almacenada pues, por moléculas orgánicas. Lo que podemos decir es básicamente que las plantas pues, realizan su proceso de fotosíntesis para fabricar sus propios alimentos a pesar de los elementos pues, de su ambiente, a partir perdón, de los elementos de su ambiente. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Plantas, microalgas, macroalgas y algunas bacterias. Elementos necesarios que pues, tenemos que tener para una fotosíntesis: luz solar, dióxido de carbono, agua y minerales, además pues, de la energía, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene este proceso? Libera el oxígeno a la atmósfera y transforma la materia inorgánica en orgánica. Es la base también de la cadena alimenticia y pues regula también el clima. ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? La fase luminosa, que es la captura de la energía luminosa y pues produce ATP energía, o NADPH, el poder reductor. La segunda fase es la fase oscura, se realiza y se utiliza la energía y la NADPH para convertir el CO2 en glucosa, que pues en este momento sería pues azúcar. Digamos que básicamente lo que tratamos de exponer con este tema es que el proceso que hace, por decirlo así, las plantas en el ejemplo que podemos tener en el póster, es básicamente el alimento de cada una de ellas. Entonces, no sé si algo quedó expuesto a algún tema, espero alguna pregunta. Sin embargo, pues por ahora quiero hacerle una pregunta a la compañera Sofía, que es: ¿quiénes realizan la fotosíntesis como tal? Buenas noches, compañero Leider y el resto de compañeros. La fotosíntesis la realizan las plantas, las microalgas, las macroalgas y algunas bacterias como las cianobacterias. Listo, según la información que vi en la exposición anterior, tiene razón la compañera Sofía. Por ahora creo que eso es todo sobre el tema. Espero haya quedado muy claro y muchas gracias a todos por su tiempo. Buenas noches, el tema que me correspondió es la glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica que sirve como paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos, la cual se encarga de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía. La glucólisis se basa en 10 reacciones químicas. Primero, fosforilación de la glucosa. Segundo, conservación de la glucosa 6-fosfato. Tercero, fosforilación de la fructosa 6-fosfato. Cuarto, ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato. Quinto, conservación de hidroxiacetona fosfato. Sexto, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Séptimo, fosfoglicerato quinasa. Octavo, fosfoglicerato mutasa. La novena, enalosa. Y la décima es producción de piruvato. Las funciones. La primera es la generación de energía. La glucólisis se descompone la glucosa en 2 moléculas de piruvato, liberando energía en forma ATP y NAD. Segundo, la producción de intermediarios metabólicos que generan intermediarios de 3 y 6 carbonos. Estos intermediarios pueden utilizarse en otras rutas metabólicas para la célula. La glucólisis se divide en 2 fases. La inversión de energía, esta fase se transforma en la molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído, que son moléculas de baja energía. Otra es la obtención de energía,
que el gliceraldehído generado en la primera fase se convierte en un compuesto de alta energía bioquímica. Hay dos formas de glucólisis: la aeróbica, que ocurre en presencia de oxígeno, dando como producto final piruvato y generando una producción de ATP de 8 moléculas. Durante la glucólisis aeróbica, la glucosa se descompone en piruvato, generando energía, agua y dióxido de carbono. La otra es anaeróbica, que ocurre cuando hay escasez de oxígeno, dando como producto final lactato y generando una producción de ATP de 2 moléculas. Estos dos organismos anaeróbicos se lleva a cabo la glucólisis, aunque no requieren oxígeno, es un esencial para la producción de energía. La importancia de la glucólisis: esta permite aprovechar la energía contenida en la glucosa para el funcionamiento adecuado de las moléculas. Con respecto al tema de glucólisis, quisiera hacerle una pregunta a mi compañero Leider, que sería: ¿cuál es la diferencia de la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica? La diferencia que tienen estas dos es que la glucólisis aeróbica ocurre cuando hay presencia de oxígeno y produce 8 moléculas de ATP, a diferencia de la glucólisis anaeróbica, que ocurre cuando hay escasez de oxígeno y produce 2 moléculas de ATP. Perfecto, compañero Leider, muchas gracias. Buenas noches, yo voy a explicar generalidades del ciclo de Krebs y para eso debo iniciar explicando que el ciclo de Krebs también es conocido como ciclo del ácido cítrico, gracias a que la primera etapa forma el citrato, o también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una ruta anfibólica, eso significa que forma parte de la respiración celular en las células aerobias. Se dice que es un proceso anfibólico, ya que tiene una parte catabólica que incluye reacciones de oxidación para liberar energía almacenada, y al mismo tiempo es un proceso anabólico, gracias a que sintetiza productos como el citrato presente en la primera etapa y el malato presente en la séptima etapa. En las células eucariotas, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial y en las células procariotas se lleva a cabo en el citoplasma. Teniendo en cuenta que el ciclo de Krebs es una secuencia de reacciones que tiene como fin la degradación completa del piruvato a dióxido de carbono para que inicie su ciclo, primero se debe formar la enzima acetil-CoA, que se produce a partir del piruvato obtenido en el proceso de la glucólisis que se explicó anteriormente. Una vez iniciado el ciclo, por cada célula de piruvato que entra, se produce una molécula de GTP, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. Sin embargo, como en el proceso de glucólisis se producen 2 moléculas de piruvato, esto quiere decir que se requieren 2 vueltas al ciclo de Krebs para completar la oxidación. Esto dando como resultado la liberación de 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Entonces, por lo tanto, yo le tengo una pregunta a la compañera Dayana. En base a la explicación que les di, ¿por qué el ciclo de Krebs se considera un proceso anfibólico? Para dar respuestas, se considera que es anfibólico ya que se presenta un proceso catabólico que incluye reacciones de oxidación y un proceso anabólico que sintetiza productos. Así es, muchas gracias. Buenas noches para todos. El tema que me correspondió es síntesis de proteínas. Es un proceso celular fundamental de construcción de polipeptidos o proteínas a partir de aminoácidos individuales. Este proceso es esencial para mantener y reparar tejidos, producir enzimas y hormonas y para la función general de las células y organismos.
Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas, que son órganos celulares especializados que se encuentran en el citoplasma de la célula. Los ribosomas se unen al ARN mensajero, que es una copia del ADN que contiene información genética para la producción de proteínas. Los ribosomas leen el código genético del ARN M y ensamblan los aminoácidos en la secuencia adecuada, formando así una cadena polipeptídica. Ocurren dos etapas principales, la transcripción y la traducción. La transcripción es un proceso celular en el que copia la información genética de un segmento de ADN en una molécula del ARN. Esta copia es conocida como ARN mensajero y se utiliza como molde para la síntesis de proteínas durante la traducción. La transcripción es un proceso clave en la expresión genética y la regulación de la función celular. La traducción es un proceso celular en el que sintetizan proteínas a partir de la información genética contenida en el ARN mensajero. Tiene lugar en los ribosomas, que son los órganos celulares especializados que se encuentran en el citoplasma de la célula. Es un proceso crítico para la función celular y la regulación del metabolismo. La síntesis de proteínas es un proceso altamente regulado y controlado que implica la participación de numerosos factores y proteínas accesorias. Cualquier error en la síntesis de proteína puede tener consecuencias graves, como enfermedades genéticas, trastornos metabólicos. En resumen, la síntesis de proteína es un proceso crítico y complejo que es fundamental para la vida y la función celular. Este proceso permite la producción de proteínas esenciales para la reparación y mantenimiento de tejidos, así como la función celular y la regulación del metabolismo. Siendo así, le quiero hacer una pregunta a mi compañera Olga. ¿Por qué es esencial el proceso de la síntesis de proteínas? Claro que sí, compañero. La síntesis de proteínas se dice que es esencial porque las proteínas son las moléculas que realizan la mayor función de las células y son necesarias para la vida y la supervivencia de todos los organismos vivos. Sí, correcto, compañero. Muchas gracias, compañero. Y listo, tutora. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Muchísimas gracias, compañeros. Una feliz noche, muy amables por su tiempo, por su dedicación, por compartir estos espacios para la realización de las actividades académicas. Damos por finalizada entonces nuestra actividad. Hasta luego. Paramos la grabación.